Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Estamos de vuelta en la mesa redonda. Hoy tenemos dos invitados especiales, los testimonios de dos personas muy cercanas a las actividades terroristas y las provocaciones de Hermanos al Rescate. Ese grupo que ahora está supuestamente a través de una acusación contra el general de ejército Raúl Castro tratando de reavivar aquel caso del 24 de febrero de 1996. Si alguien sabe de primera mano, estos son nuestros héroes. Y me da muchísimo placer volver a tener en la mesa redonda a Gerardo Hernández Nordelo, héroe de la República de Cuba, presidente de los CDR, miembro del Consejo de Estado, y tener también a mi lado a René González Segueret, quien es uno de las... Bueno, Gerardo fue acusado del derribo de las avionetas, y en el caso de René es la persona del grupo de los 5 que más cercano estuvo, que de hecho participó en alguna de las actividades más de incursión dentro de Cuba de Hermanos al Rescate. Hoy vamos a poner las cartas sobre la mesa sobre este asunto en el que se pretende otra provocación contra el gobierno y el pueblo de Cuba. Así que están invitados a acompañarnos. Hoy tenemos en exclusiva, bueno, no diría que exclusiva, los he visto bastante en las últimas horas en los medios, pero por lo menos en la mesa redonda, testimonios de René González y de Gerardo Hernández Nordelo. Acompáñenos. We were invited to come to the U.S. with the CIA to receive training. We were trained on multiple things like intelligence, propaganda, psychological warfare, guns, explosives. Brigade 2506 was trained to come to Cuba in what later was known as the Bay of Pigs invasion. They were trying to, destroy the revolution. A small force of invaders landed at a semi-isolated resort area on the south coast of Cuba on a strip of beach called Playa Girón at the Bay of Pigs. At that moment, they were thinking that the revolution don't have support from the population. That was a mistake. They were defeated so fast. They didn't last more than 72 hours. Our plan failed. We simply lost. Y bueno, este material que están viendo son fragmentos del documental Los 5 espías de Castro, que es una realización de un equipo irlandés que es realmente de mucho interés, y donde aquí lo mismo aparece como paloma que como halcón, el jefe de Hermanos al Rescate, José Basulto. Pero si alguien estuvo cerca de él fue René González Segueret. ¿Qué es en realidad? ¿Qué es en realidad? ¿Cómo tú describirías a José Basulto? Bueno, Basulto no es ni paloma ni es halcón. Basulto es Basulto. Pero no es Basulto solo. O sea, a veces uno tiende a centrarse, por supuesto, en la cabeza, ¿no? En la persona. Pero hay que recordar o explicar que la idea de Hermanos al Rescate sale de integrantes de los tines de infiltración, a los cuales pertenecía Basulto, pero también estaba Billy Chus, que era su lugarteniente. Y en mayo del 1991 ellos crean la organización Hermanos al Rescate. Y Hermanos al Rescate siempre tuvo, más allá de un grupo de personas que por las razones que fuera, sí iban pensando nada más que en buscar balseros, o en hacer horas de vuelo, o en lo que fuera, porque realmente como idea, cuando se lanza, para mucha gente es atractiva. Pero siempre más allá de eso hubo este pequeño grupo, en cuyo núcleo era Basulto, era Billy Chus, era Andando Iglesias, vinculado a la fundación. Para su desgracia después incorporan a Juan Pablo Roque también a ese núcleo. Siempre estuvo ese núcleo que nunca dejó de pensar como pensaban en el año 61. O sea, para este grupo de personas, el gobierno norteamericano les debía la invasión que no se dio en el año 61. El fracaso de Girón. Exacto. Recuerda que la CIA engaña a Kennedy. Sí. Kennedy fue bien claro y les explicó que no iba a invadir a Cuba.
O sea, cuando Kennedy asume la operación Pluto, él dice que no va a invadir a Cuba, pero ellos piensan que lo van a lograr empujar en esa invasión. Y los invasores vienen con esa idea. Basulto en ese tiempo estaba infiltrado ya en Cuba para apoyar la invasión desde dentro. Y cuando fracasa, él, bueno, es conocido, por lo menos los que lo conocemos, él manda un mensaje a la CIA donde dice gracias por su maldita invasión. Y se refugia en la base de Guantánamo y después emprende su carrera de terrorista por cuenta propia o a veces no por cuenta propia, porque en este negocio se varía, ¿no? Él por cuenta propia vino a cañonear el Hotel Teresita de Olmedo en el año 62. Sí, es que luego sería aquí... Sierra Maestra. Sí. Después estuvo involucrado en el Irán Contra y ahí no era por cuenta propia, ahí estaba involucrado hasta el presidente Reagan. En fin, ellos van y vienen en esa... Y quedaron con esa tara, con esa espina de que el gobierno americano nunca les ha respondido como ellos han esperado. Por eso es que él, de una manera tan cándida, él habla de que me hicieron terrorista, pero entonces cuando hago el terrorismo que ellos me enseñaron se ponen bravos. O sea, esa dualidad ese amor-odio entre ellos se ha mantenido hasta hoy. Y nos trae también al indictment contra Raúl. O sea, porque esto es la continuación de esa historia. Yo estaba recordando ahora cuando él hablaba de eso, que hubo una ocasión, porque en este devenir ellos tratan de insertar hermanos rescates en el devenir de la Cuba de los 90. Ellos, después que regresa de Nicaragua, de Centroamérica, se presenta otra oportunidad con el periodo especial, la caída de la Unión Soviética, y él empieza a pensar cómo insertarse en la realidad que ocurriría en Cuba. Se crea Hermanos Rescate, pero Hermanos Rescate él lo ve como una entidad que debe irse ajustando en la medida en que se desarrollan los acontecimientos en el país. Y claro, al principio es solamente buscar balseros, es lo que más da, lo que más suena, hace conocer a Hermanos Rescate. Recibían también grants, Recogían mucho dinero. Esa es la realidad. Cuando tú empiezas a poner personas que tú salvaste, haces un telemaratón y la gente se moviliza, pues bueno, es obvio. Yo creo que fue muy inteligente. La operación fue como tal inteligente. Primero los inserta dentro de Cuba, los hace conocidos en el país. Después les permite lograr un protagonismo en Miami. Y los va convirtiendo en un factor a tener en cuenta. Hermanos Rescate, en mi opinión, fue en los años, digamos, 92, 93, más popular que la fundación en Miami. Y tenía una lógica detrás, porque era salvar balseros. Pero entonces al mismo tiempo la propaganda también, como medio de propaganda contra Cuba, la gente viviendo el comunismo. Ahí montaron periodistas, o montamos, porque yo los monté mucho, hasta de Japón, de Indonesia, de todos lados. Venía la gente a interesarse por la desgracia de Cuba, por la tragedia del comunismo. O sea, como operación de guerra psicológica fue muy inteligente. Pero ellos siempre aspiraron a que la situación en Cuba involucionara de tal forma de que pudieran ir haciendo otras cosas. Y eso es lo que explica lo que sucede poco a poco después con Hermanos Rescate. El primer esquema de terrorismo de que yo tengo conocimiento es cuando él me propone, me consulta en agosto del 92 con un mapa de la red eléctrica cubana sobre la posibilidad de aterrizar con un avión y volar torres de alta tensión. Eso es en el 92. Todavía Hermanos Rescate, cuando eso nada más que se dedicaba a buscar balseros, pero ya había entre ese núcleo que hice referencia y los que estaban buscando balseros, ya había una compartimentación, porque estamos hablando también de personas que son conspiradores, desde que son jóvenes, entrenados en la conspiración. Y entonces ya desde ese momento él empieza a ver más allá, qué puede pasar en Cuba que nosotros podamos irnos insertando. Lo que les explota en la cara es la crisis de los balseros. Del 94. Del 94. Antes de la crisis de los balseros se produce, y esto es hasta cómico, una reunión, porque ellos empiezan a acercarse a las Fuerzas Armadas y aspiran a hacerlo a través de los militares que habían desertado. Personas que eran de tropas especiales, los que éramos pilotos. Se crea una organización en la que participa Rafael del Pino y Neido Oliva, que le llaman la CANCO, Cuban American Military Council.
Y yo recuerdo que en la reunión, una reunión que hicimos para crear la organización y lanzarla, él redactó el manifiesto. Y los que los convencimos de que sacara el terrorismo del manifiesto fuimos los agentes que estábamos infiltrados ahí. Porque él instruía la actividad. Sí. Oye, hermano, eso es una locura. A poner bombas. Sí, ¿cómo tú vas a poner eso en un manifiesto público? Te vas a buscar un problema, no. Y su argumento es comiquísimo. Él decía que el terrorismo es el arma de los pobres. O sea, que se consideraba pobre. En esta guerra se consideraba que los pobres eran ellos, ¿no? Yo decía, bueno, los pobres somos nosotros. Pero yo no puedo decírselo a nadie aquí. O sea, hasta ese punto llega. Le explota la crisis de los aguaceros, viene el acuerdo migratorio entre los dos países y ahí entonces es donde ellos ya se lanzan, porque además a explotar una situación que había llegado al fondo, pero se les empezaba a ir de las manos también en Cuba. O sea, ya después del 94, Cuba como que toca a fondo, empieza poco a poco a levantar. Y ellos... El 94 ya toca el fondo y empieza... Y exacto, entonces ahí vienen ya los planes de comprar un L-39 en Checoslovaquia, de comprarse el MiG-23 que alguien había puesto en Opaloca. Vienen los planes de las armas antipersonales que ellos iban a utilizar en caso de que en Cuba hubiera... que todo eso salió a relucir en el juicio. O sea, no es que lo estoy inventando yo, es el récord público para el que desee explorar esa parte. Pero se dijo y no pasó nada. Es decir, no, él puede dar testimonio allí, se confirma, pero él salió de allí sin que se le enjuiciara por haber dicho las cosas que dijo. Él realmente fue el primer acusado de juicio, pero bueno, salió libre. Salió absuelto. Pero fue el acusado. Ahora, cuando tú decías, no es ni paloma ni halcón, y decías además esa relación amor-odio, gobierno norteamericano con estos grupos, ¿quién es que empuja la...? Porque uno hace el terrorismo, ellos hacen el terrorismo, pero alguien hace la vista gorda. O por lo menos, y financia también ahí siempre ha habido un nexo, un cordón umbilical entre Washington. Yo decía hoy a unos compañeros que me preguntaban que posiblemente Miami es el único caso en que a la cola de vez en cuando empuja al perro. Porque ellos han logrado corromper todo el sistema de oficinas federales de Miami. Esta misma acusación es muestra de eso. El caso de cómo Pesquera convenció a Yanes Rino de ir detrás de nosotros es un ejemplo de eso. O sea, ellos han establecido un nexo muy cercano. Recuerden que George Bush, el presidente, el padre, fue el director de la CIA cuando en Miami estaba la estación de la CIA, la segunda estación después de Langley. O sea que esa relación entre Washington y Miami siempre ha sido una relación umbilical muy importante. Creo que era Noam Chomsky que lo comparaba con la relación con el lobby judío. Se parece mucho, lo que pasa es que yo a veces pienso que el lobby judío sí es cabeza. Esta gente dice son cola, pero se parece mucho. Pero actúan algunas veces de esa manera. Vamos a seguir viendo para conversar ahora con Gerardo Hernández Nordelo sobre este personaje y esto que nos adelantaba ya René, cómo aparece en el juicio, qué es realmente ¿por qué? Además, porque el cargo contra ti apareció después, no fue de la detención el 12 de septiembre del 98, pero de eso vamos a hablar en cuanto veamos este otro fragmento del documental Los 5 espías de Castro, donde se cuenta bastante de la historia de terrorista de José Basulto. This is an act of civil disobedience. We realize what we're doing, and all we're doing is signaling out to the people of Cuba that civil disobedience is possible. Plane roared at rooftop level through downtown, banking towards Havana Harbor. They threw leaflets trying to encourage the people to overthrow the government. We had a slogan, compañeros no hermanos, which means comrades no, we're brothers. We flew by the Faro del Morro, this structure that has the lighthouse in Morro, and it went next to it. You do enter the airspace or territorial waters or territory of another country, you are subject to the law enforcement agencies of that country. We were willing to take the risks to bring about a change in the island by using nonviolence. Remember, this is the same terrorist that fired cannon against a hotel in Cuba. It never would have been tolerated by our government if Cuba sent a light plane over Washington, D.C., it would have been pulverized. He flew to Havana many times.
those leaflets we had dropped that went to Havana. We did that like at least 3 times. We dropped at one point like 500,000 of them. Bueno, ahí estamos viendo cómo presume. Sin embargo, el cargo se lo ponen a Gerardo Hernández Nordelo. ¿Qué más es necesario que la confesión de Basulto? Ahí esas imágenes hay que señalar que son reales, ahí no hay nada... no es que fue filmado. No, eso es filmado por ellos mismos en el momento en que... Y ahí se ven las avionetas pasando por encima del Foxa, quienes logran identificar los edificios. Ahí está incluso el Hospital Almeida, volando por encima de escuelas, de círculos infantiles, poniendo en peligro nuestra población y poniendo en peligro también la aviación civil. Eso es condenable en cualquier lugar del mundo. Sí, aunque decía, había uno de los abogados de ustedes, Blumfeld, ¿no? Blumfeld. Que decía, si eso pasara en Washington, pulverizan. Por supuesto, fíjate, si lo hiciera cualquier persona, pero si lo hace un terrorista reconocido, admitido, imagínese que alguien que pertenezca, por ejemplo, a Al Qaeda, diga hoy, usted sabe que ya yo no soy terrorista, yo soy pacifista ahora y quiero coger una avioneta por mi cuenta y violar el espacio aéreo, volar por encima de la Casa Blanca de Washington y tirar cosas para abajo. ¿Qué tiempo duraría en el aire? Es la pregunta que hay que hacerse, ¿no? Y ahí está confesado por el propio Basulto. Ahora, aún así, aún con ese pasado terrorista que Cuba lo conoce, puede que en Estados Unidos existan personas que no lo conozcan, pero en Cuba siempre se ha conocido porque lo sufrimos, porque los cañonazos que tiró hirieron personas aquí, hicieron daño aquí. Y aún así, mientras Basulto y Hermano de Rescate estuvieron nada más que rescatando balseros, no tuvieron problemas con Cuba. Cuba se limitaba a observar. ¿Cuándo empiezan los problemas? Cuando se firman los acuerdos migratorios y las mismas gente que donaban dinero, los Estefan habían regalado aviones, Basulto era una persona muy popular, se hizo de dinero, porque si algo presentamos nosotros entre las pruebas son sus declaraciones de impuestos, y se ve que a partir de que se firman los acuerdos migratorios, conocidos como pies secos, pies mojados, sus ingresos disminuyen, él tiene que vender aviones incluso. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que la ley cambia. Entonces cuando tú ves al balsero, llamas al guardacosta, el guardacosta no lo va a traer para Estados Unidos, lo devuelve para Cuba. Y la gente dijeron, bueno, ¿para qué te voy a seguir dando dinero yo si cuando tú llames se los van a llevar para Cuba? Y dejaron de contribuir. Y Basulto se lo sintió en su bolsillo, se lo sintió económicamente y se lo sintió en su popularidad. Y él, por supuesto, siendo el camaján que es, buscó la manera de darle una vuelta a eso e inventa el tema de violar el espacio aéreo. Y ahí es donde empiezan los verdaderos problemas con Cuba, cuando empieza una vez y otra vez y otra vez, como se ve ahí en las imágenes, a violar nuestro espacio. Hay una cosa muy contradictoria. Uno los oye convocar a invasión, convocar a que acaben con el gobierno de Cuba, pero han vivido más de 60 años de la industria de la contrarrevolución. ¿De qué vivirían si se acaba la revolución? Siempre pregunto yo, en el supuesto negado, como suelen decirlo. Ellos lo saben. Cuando tú analizas la historia desde el triunfo de la revolución para acá, de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, siempre que ha existido alguna posibilidad de acercamiento entre ambos países, entre ambos gobiernos, alguna posibilidad de mejoría en las relaciones, ellos han provocado algún incidente, o han tratado de provocarlo, o han inventado pretextos, que si las armas químicas, que si Cuba esto, que si Cuba lo otro, porque no les conviene, porque de eso viven, son la industria del odio. El día que existan relaciones normales aquí, empezando por todos estos medios cibermercenarios a quienes les pagan para denigrar al país, para hablar en contra del gobierno, esa gente no trabaja, esa gente viven de eso, de hablar mal de Cuba. ¿De qué van a vivir el día que tengamos relaciones normales? El día que se levanten todas las prohibiciones para el pueblo norteamericano y puedan venir los turistas aquí y puedan existir relaciones respetuosas, ¿qué van a hacer ellos? ¿Qué va a hacer una María Elvira, que su carrera la ha construido precisamente basada en el odio hacia nuestro pueblo, hacia nuestra revolución? Se tienen que ir buscar otra profesión. Claro. Ahora, Gerardo, yo decía, recuerdo muy bien cuando estudiábamos el caso de los 5, que este cargo contra ti, que era una de las 2 cadenas perpetuas a que te condenaron, se inventó después. Es decir, el día que te detienen, ese cargo, ni cuando te presentan ante la jueza, en una primera presentación aparece el cargo. ¿Por qué aparece? ¿Y qué hay detrás de esta reaparición de este cadáver insepulto? Bueno, yo pienso que
ellos conocían la debilidad del cargo. Ellos sabían que es un cargo que no se sostiene ni moralmente ni legalmente, que es lo más importante para ellos, porque a ellos la moral no les interesaba mucho nunca. Pero sabían que era un cargo muy flojo. ¿Por qué? Porque... un no caso, como dicen los abogados. Exactamente. ¿Cómo tú vas a demostrar que una persona que estaba en Miami va a ser culpable de que derriben unos aviones a no sé cuántas millas? Fíjate, hasta hoy, tú entras a las redes sociales, por ejemplo, las personas que acusan a Gerardo Hernández, y será lo mismo ahora con nuestro general de ejército, cuando tú preguntes qué hizo, preguntaban, ¿qué hizo Gerardo Hernández? Hoy tú entras a las redes sociales y dicen, él mandó las coordenadas, son tan, no quiero decir una ofensa aquí, no, pero bueno, son tan subnormales que dicen, Gerardo Hernández mandó las coordenadas, como si en Cuba no existieran radares, ¿no? Claro. Pero es más, las coordenadas no, el plan de vuelo completo de ese día de Manos al Rescate, adivina quién lo mandó para Cuba, Estados Unidos, lo mandó la FIA, Federal Aviation Administration, la Federación de, ¿cómo es, René? Sí, Federal Aviation Administration, Federación de Aviación, Administración Federal de Aviación, porque es un procedimiento y ellos lo cumplieron. Mandaron el plan de vuelo, mire, hermano al rescate dice que se va a pasar por aquí y por allá. Y un plan de vuelo no aprobado. Exacto. Es decir, lo informan, pero no es... No, el plan sí. Ese lo aprobaron. Ese se lo aprobaron, lo que ellos no lo cumplieron y se debían después. Pero fíjate, es interesante, porque ese día, y hay que decirlo así, acusan bueno, primero me acusaron a mí, por mediación mía acusan a Cuba, acusan a nuestro... ¿Pero cuántos meses después que aparece? ¿Cuántos meses fue Superseding Indictment? En mayo, septiembre a mayo, en mayo fue 6, 7 meses. Por mediación mía acusaban a Cuba, a nuestro gobierno, a nuestra revolución, y es lo mismo que están haciendo ahora, o que pretenden hacer a través de nuestro general de ejército. Sin embargo, hay que dejarlo bien claro, nadie hizo más por evitar ese incidente ese día, nadie hizo más por evitar que se perdieran vidas humanas, nadie hizo más por defender digamos que la tranquilidad y la paz entre nuestras naciones, y sobre todo porque no ocurriera una desgracia como finalmente ocurrió, que Cuba. ¿Y por qué te lo digo? No solo hubo alrededor de 16, creo que fueron notas diplomáticas, 16 notas diplomáticas pidiéndole, la última prácticamente imploraba, y nada de esto lo estamos inventando, todo el que quiera leer, buscar, ahí están los documentos originales, 16 notas diplomáticas, y la última le decía a Cuba, rogamos, imploramos, prácticamente era implorando, un lenguaje muy poco habitual entre nuestras relaciones, porque tú sabes que nosotros no nos dejamos meter el pie ni somos segundos de nadie, pero en esa nota prácticamente se le imploraba a Estados Unidos que no dejaran despegar a esos aviones. Y se hacía, cada vez que existía una violación como esa que se vio ahí en el video, Cuba emitía una nota diplomática diciendo, escuchen, es responsabilidad de ustedes dejar salir a estas aeronaves que están violando las leyes de Estados Unidos, que están violando las leyes de la aviación internacional y que están violando las leyes de Cuba. Y es responsabilidad de ustedes porque salen de su territorio. Estados Unidos no hacía nada. Cuba llegó a tal extremo para prevenir que existiera una catástrofe, para prevenir que se perdieran vidas humanas, que el 24 de febrero activó una zona militar con permiso, por supuesto, de la aviación internacional, aplicó por todos los permisos posibles y dijo, nosotros vamos a conducir unos ejercicios militares al sur del paralelo 24. ¿Para qué? Para evitar, para que cogieran miedo ese día y dijeran, mira, no vamos a provocar este día, porque van a estar los mix por ahí, porque hay ejercicios militares. Y existen las grabaciones de ese día de los aviones civiles que van entrando, y cuando Cuba les informa, les dice, mire, usted está cruzando el paralelo 24, hay una zona militar activada, por favor desvíese por tal coordenada, y la respuesta de los pilotos, cómo no, nos desviaremos, seguiremos, boom, y lo hacen. ¿Qué pasa cuando viene Basulto? Le advierten, usted está corriendo un riesgo, está cruzando el paralelo 24, hay una zona militar activada, y la respuesta de Basulto, que de nuevo no la estamos inventando, búsquenla, está grabada. Yo sé, pero somos cubanos libres, y bueno, él lo dice en el documental, sí, hermano, estamos dispuestos a correr los riesgos, ¿verdad? Y entonces, ¿hasta qué punto llega Cuba? Activa una zona militar tratando de evitar, por eso lo digo, para otras personas hubiera sido fácil, y lo digo con dolor, porque nadie se alegra de que se pierdan vidas humanas, pero los que condenan hoy al gobierno de Cuba, algunos de los familiares de esas víctimas, para ellos hubiera sido tan fácil como decirles, ¿tú sabes qué? Basulto es terrorista, o al menos está considerado
terrorista por Cuba. No huele con él. Ya Cuba se ha quejado muchas veces, ya Cuba advirtió, porque lo decía la última nota diplomática, no vamos a tolerar más violaciones en nuestro espacio aéreo. ¿Qué más hace falta? Cualquiera de sus familiares que hoy quieren acusar al gobierno de Cuba, le hubiera dicho a su familiar, oye, es demasiado peligroso, no vayas con Basurto, no te montes en ese avión, y le hubiera salvado la vida. El gobierno americano, quien más responsabilidad tiene, si le hubiera retirado la licencia a Basurto, se hubieran salvado esas vidas. ¿Y qué hizo el gobierno norteamericano? Nada, le retiró la licencia a Basurto después que habían ya 4 muertos, después que había ocurrido el incidente. Tan sencillo como hacerlo antes y hubiera salvado esas vidas, no estuviéramos hablando de esto hoy. Entonces el gobierno norteamericano es muchísimo más culpable que lo que es el gobierno de Cuba, de este cargo. No, tengo claridad sobre eso, pero tú decías que realmente, lo decías tú, René, que en el juicio se juzgó literalmente el hecho y lo que este hombre estaba allí como una... No, yo no fui el que lo dijo. Lo dijo la prensa de Miami. O sea, sí. Cuando Paul McKenna, el abogado de Gerardo, llevó a José Basurto como testigo... Él lo lleva como testigo de la... Sí, testigo hostil, le llamaron. Hostil. O sea, no tiene necesariamente que ser un testigo hostil, pero bueno, se sabía. A Basurto tenía que llevarlo la fiscalía, porque era el testigo principal de los hechos. Pero se iban a embarcar. O sea, ahí no estaba Guillermo Lares, lo llevaron primero a Guillermo Lares, porque tenía cara de santo, jovencito, poster boy. Después llevaron a Arnaldo Iglesias, que estaba montado en el avión ahí de peso, porque no sabía nada de lo que estaba pasando en todo aquello. Y Paul McKenna insistió, traían a Basurto, claro, porque a ninguno de ellos se lo podía preguntar qué había pasado el 24 de febrero. Y cuando Paul McKenna sentó a Basurto ahí, la prensa de Miami se horrorizó. Y lo dijeron, parece que este juicio era contra Basurto. Porque claro, hay muchos más elementos, ocurrieron muchas más cosas, están las grabaciones. Hay una grabación del avión cuando ellos ven los mix, que Basurto dice, mira los mix, y se empieza a reír. Y el abogado paró esa grabación varias veces en juicio y dice, ¿de qué usted se reía? Usted estaba llevando a esos muchachos a la muerte y se estaba riendo. Y él dice, bueno, no, yo me puse nervioso. Ocurrieron muchas cosas por las cuales René dice, que lo dijo la prensa, Basurto fue el primer acusado en ese juicio, ¿no? Ahí, cuando a él le empiezan a incriminarlo y a hacerle preguntas, realmente lució muy mal. Y bueno, una consecuencia de aquellos actos, y que no es mentira lo que estamos diciendo, es que los familiares y él rompieron relaciones, y los familiares no quieren saber de José Basurto. Yo estaba escuchando, creo que era una declaración que dabas tú hoy a otros medios, que la familia de una parte de ellos nunca se quiso sentar cerca de él. No, le pidieron a la corte que lo sentaran aparte. Él quiso sentarse junto con las víctimas, ¿no? O sea, generalmente ellos tienen un espacio para las víctimas, que en este caso son los familiares. Y cuando él fue a sentarse ahí, los familiares llamaron al Lugier de la corte y le dijeron que no podía sentarse ahí, lo tuvieron que poner más para atrás. En el libro Desde mi banquillo, que es el libro de René González, que es el juicio a los 5, un volumen bien, valga la redundancia, voluminoso, sí, donde no solo está, yo recuerdo cómo surgió, Olguita la habían detenido como venganza porque René se negó a colaborar con la fiscalía y la apresaron la tuvieron 3 meses, presa en una cárcel de inmigración. Y entonces ella decía, ¿cómo voy a saber todo? Y tú le dijiste, te lo cuento en cartas. Y en esas cartas, Olguita, que después se nutren de las actas. Es decir, es tu vivencia personal, las anotaciones, los dibujos de Gerardo, las caricaturas que hacía Gerardo también. Creo que Tony aportó, todos ellos aportaron. Yo hice una caricatura. Es decir, si hay un testimonio vivo de eso, y me decías hoy que posiblemente hay un capítulo o como un libro del libro que va a salir un poco más pequeño. Sí, ¿qué pasa? Que realmente el libro es muy voluminoso, son 1500 páginas de un tema que es complejo, los temas legales a veces se hacen tediosos y nos dimos cuenta de que, por decirlo en lenguaje popular, en esta historia, el arroz con pollo es el tema de Mano a Rescate. Que de hecho fue el que les echó a perder el juicio a ellos también, pero bueno, eso es una decisión que tomaron y que tuvieron que vivir con ella. Y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer segmentar todo lo que tiene que ver con Hermanos a Rescate y hacer un libro aparte de la historia de Hermanos a Rescate en el juicio. Se han hecho muchos libros del lado allá, y si hay la historia esta edulcorada de que eran unos infelices buscando balseros. Yo pienso que la mejor forma de que se sepa de verdad la historia es que se sepa lo que pasó en el juicio, punto, y está ahí en el diario.
Entonces vamos a segmentar esa parte, que terminaré haciendo un libro a lo mejor de 300 páginas, más fácil de leer para que pueda tener más alcance. Ahora, por parte de la Fiscalía y de todo el caso que se construye contra ustedes, había propósitos también en el que, porque al incluir el cargo contra ti, ¿qué caminos lleva? Es decir, era la aprobación de las Halliburton o una agresión militar, decías tú, estaban todas las cartas sobre la mesa. Bueno, llegaron a estar en un momento determinado. Recuerda que Clinton no había querido firmar la Halliburton, y por eso te decía, siempre que existe un enfrentamiento, perdón, un intento de acercamiento entre los dos países, ellos inventan algo. ¿Qué pasó en julio de 1998? Por primera vez en muchísimo tiempo, se enteran de que una delegación del FBI, oficiales del FBI, visitan Cuba y tienen un encuentro con su contraparte cubana. Cuando eso se conoció, imagínate, cundió el pánico. ¿Por qué? Por lo que te decía, no quieren ningún acercamiento entre los dos países. Entonces, ¿qué pasa? Para ese entonces ya nosotros nos estaban observando. Ellos sabían que no habíamos hecho nada que mereciera la pena, que bueno, arréstenlo ya. No, y la decisión había sido, déjenlo a ver qué pasa. Si hacen algo grave, pues vamos a tener que arrestarlo. Pero cuando se da ese encuentro en julio de 98 y ellos se enteran, automáticamente dicen, ¿qué podemos hacer para entorpecer este acercamiento entre los dos gobiernos? Vamos a arrestar a esa gente que estamos vigilando. Armamos un escándalo bien grande y fue exactamente lo que pasó. Ahí se interrumpió todo y Clinton firma la Halliburton, que no lo había querido firmar. Y el posible acercamiento entre los dos países pues se echa a perder. Es lo mismo que ellos estaban haciendo ahora y lo mismo que han estado repitiendo. ¿Será por la visita del de la CIA? No lo dudes, son las industrias del odio y viven de eso. Ahora, hay un mito muy importante que es necesario aclararlo. Ellos dicen, tratando de reescribir la historia, que ese día era un vuelo normal para rescatar balseros, y eso es mentira, porque después de los acuerdos migratorios existían muy pocos balseros y no habían operaciones, salidas regulares así para buscar balseros como tal, eran muy pocas. Pero además, quien no lo crea, busque la conferencia de prensa que ofreció José Basulto anunciando que ellos volarían el día 24 de febrero. ¿Para qué? No para rescatar balseros, para solidarizarse con la organización Concilio Cubano. ¿Qué era Concilio Cubano? Una organización sombrilla que era la que estaba en el Gil Parey en ese entonces, financiada por los Estados Unidos, con la que ellos intentaban unir los grupúsculos contrarrevolucionarios que había en Cuba, unirlos todos bajo esa sombrilla y que lograran tener alguna relevancia que no tenían. Bueno, Basulto había dicho, Concilio Cubano ese día, 24 de febrero, iba a tener una especie de congreso, de reunión, y Basulto había dicho que en solidaridad con ellos iban a volar ese día. Lo dice él en una conferencia de prensa, aunque ahora quieren cambiar la historia y decir, no, eso fue un viaje normal para rescatar balseros. No, eso es mentira. Ese es el primer mito que hay que aclarar, porque ellos, por supuesto, sin tener en ningún elemento, porque cuando tú le preguntas qué hizo Gerardo Hernández para ayudar al derribo, y te dicen eso, no, él dio las coordenadas. No, las coordenadas las dio Estados Unidos. ¿Qué hizo él? No, él dijo que iban a volar ese día. No, lo dijo José Basulto. Mira, aquí está la conferencia de prensa. Entonces, ¿qué hizo? No saben. Entonces tienen que repetir las mismas mentiras. Y como afortunadamente ellos cuentan con un grupo que nosotros llamamos, un segmento de personas que llamamos los odiadores, que no importa cuál argumento, los altavoces, no importa qué argumentos tú le das, ellos no quieren escuchar argumentos, ellos quieren, son felices con que tú les mientas y siguen repitiendo las mentiras, las mentiras, las mentiras. ¿Tú querías apuntar algo ahí? No. Ya, bueno, yo lo que quería anotar, porque ustedes estaban los dos en Estados Unidos, pero yo estaba acá, y yo puedo recordar como ahora, el 24 de febrero de 1996, llegar a la redacción del periódico, los periodistas, y decir, están anunciando que vienen con las avionetas y vuelven, y hasta cuándo nos vamos a dejar, un día nos van a tirar una bomba. La gente pedía en la calle que acabaran de tumbar una avioneta. Hay una flotilla. No, y nadie, como tú dices, ningún cubano quiere que muera nadie. Pero era un riesgo real, la gente ya sentía que era una provocación, el propio Basulto decía, no tienen armas
de calidad para pararnos, no pueden detener. No tienen gasolina los mix, ese reía. Como hicieron lo de las lanchas del otro día. Hay una flotilla que fue muy promocionada porque supuestamente pensaban desembarcar en Cuba, que fue en noviembre del 95. La primera incursión fue el 17 de abril del 94, que fue para celebrar la derrota de Girón. No sé por qué vinieron a celebrar una derrota, pero bueno, que ahí estábamos ya todos, la campo y todos los militares, y fue la primera incursión que hicimos. Y después, bueno, pero en esa flotilla de noviembre del 95, ellos van a Washington a cabildear y tienen una reunión muy fuerte en la misma Casa Blanca, y eso salió a reducir en el juicio. El general Sheehan, jefe de Comando Sur, les dice, pero en tono firme, discutieron firme, que no va a mandar a sus muchachos a morir por las payaserías de ellos en Cuba. O sea que ya desde ese entonces ellos están tratando, pero detrás de todo esto y del indictment a Raúl está la constante de que desde Girón ellos están buscando la invasión que no se les dio. Y ellos consideran que este momento es el más propicio que han encontrado desde entonces, porque tenemos un presidente agresivo que quiere rescatar la doctrina Monroe, que quiere aplicar la diplomacia a las cañoneras, que ya fue a Venezuela y lo hizo, que le asesinó a un líder de otro país en Irán, y ellos están viendo la oportunidad de volver otra vez vuelven a la hora o nunca, que hubo en los 90 con Mascanosa y la Fundación Nacional Cubano-Americana, pero detrás de todo esto tampoco hay gobiernos ingenuos, porque ahora Marco Rubio salió diciendo no tiene nada que ver con nosotros, eso lo hizo un tribunal de la Florida, pero él mismo se presta para entonces sugerir que eso es, yo conozco cómo es el mecanismo que he visto a esos grupos de odiadores. Pregúntame, a ver qué pregunta le hace. ¿Cómo van a sacar a Raúl? Es toda una matriz, es decir, un relato para mantener en vilo a una población y tratar de generar pánico, que es una manera también de empezar una guerra, aunque todavía no se haya disparado un tiro. Vamos a otro fragmento del documental donde aparece una persona a la que quiero rendir homenaje hoy, que es Ricardo Alarcón de Quesada, una de las personas que con más fuerza defendió el caso de los 5 incansablemente hasta que estuvieron todos aquí en Cuba. Y hoy es su cumpleaños, 21 de mayo estaría cumpliendo 89 años Ricardo Alarcón de Quesada. Y entonces, bueno, sencillamente el homenaje nuestro en este fragmento del documental. Esta noche, después de la novela... Nadie va a estar de acuerdo que entreguen a Raúl. No a Raúl, a ningún cubano, porque eso sería inmoral, sería ser traidor. ¿Quién pudiera pasar por el espacio aéreo de los Estados Unidos sin que tuviera esta afectación? Y por eso los jóvenes mañana vamos a estar en la tribuna antiimperialista, porque ese es nuestro Raúl, esta es nuestra Cuba y esta es nuestra paz que queremos. Cuba no se vende cabrón ni ayer, ni hoy, ni después. Esto es Con Filo, un espacio para mostrar con todos los matices, las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre nuestra realidad. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Esta noche por Cubavisión y nuestros canales en Telegram, YouTube y Picta, así como nuestra página de Facebook. Retransmisión en la revista Buenos Días y por Cubavisión Internacional. Instead of moving in this direction, east-west direction, allegedly to watch for rafters, I don't know for what purpose, he went straight towards Havana. At 2:57, one of the pilots from the group Brothers to the Rescue tells the control tower in Havana of their intention to fly into airspace south of the 24th parallel. The pilot is warned of possible danger. The problem with the shoot-down is not so much that the shoot-down occurred. I mean, on a human level, of course it is. It's where it occurred. In plane, the incident occurred over Cuban territory. One plane was definitely in Cuban airspace, and I think that the Cuban government and their pilots believed these aircraft were in Cuban airspace. It's a duty. It's the most fundamental obligation for any government on earth to protect their population. Who's at fault here? I say it has to be, a combination of
the U.S. government for not stopping these flights, and Basulto for undertaking these reckless acts where people got killed. René, todos los días estos odiadores, los altavoces del odio y cierta prensa, bueno, Gloria Larriba escribía un comentario en New York Times, alguna prensa seria se ha estado prestando para amplificar esas matrices de que pretenden sembrar el miedo en la población cubana. No sé si te lo has preguntado o si te lo han preguntado. ¿A qué viene esta acusación contra el general de ejército 30 años después de un suceso que además ya fue juzgado? Y ya incluso ustedes cumplieron condenas por un crimen que no cometieron, mientras que salían libres los culpables. Bueno, yo realmente ya no creo que hay prensa seria, muy poca. Nunca he creído que el New York Times sea serio, ni que Washington Post, ni... Todos tienen una agenda y trabajan en función de ella. Yo pienso que, reitero, que ellos siguen soñando con la agresión, la invasión a Cuba. Ellos están soñando con un Maduro 2.0 o con un Jamenei 2.0 y que ocurra algo parecido en Cuba para quitarse de la espina esa de encima. Y pienso que han encontrado el mejor momento. O sea, hacía rato no se les alineaban las estrellas de esa manera. Trump, por lo que se ve, aunque Trump es el tipo más impredecible del planeta, pero bueno, por lo que se ve, está sopesando sus opciones. Yo pienso que él está sopesándolas todas, desde la más drástica hasta la más racional. Y esta gente pertenecen al ala que empuja, lucha y trata de que prevalezca la más drástica, la más irracional, la más brutal, y están aprovechando su oportunidad. Yo pienso que de eso se trata, y de ahí viene no es nuevo, o sea, recuerda que hay un indictment contra Raúl desde 2003, lo que lo han vuelto a sacar a relucir ahora, a partir de inclusive un elemento nuevo que apareció de un piloto que se fue para allá a vivir, qué sé yo. Y bueno, han vuelto otra vez a utilizar ese elemento para refrescar ese indictment en el contexto de una presidencia de Estados Unidos que pudiera un día levantarse y según lo que salga de Einstein o lo que le diga a la esposa en el desayuno, bueno, pudiera decidir sencillamente lanzar unos cuantos cohetazos contra Cuba o mandar a los Delta Force a buscar a Raúl. Y ellos están jugando su papel histórico, que ha sido durante 65 años empujar al gobierno norteamericano para que aplaste a la revolución cubana. Y consideran que es llegado el momento de hacerlo y están trabajando en función de eso. Pero atreverse contra Raúl, lo que significa la figura de Raúl en la revolución cubana, su liderazgo no solo como guerrillero, como estadista, que con el respeto de los papas, de tantos líderes políticos en el mundo, su papel en la paz en Colombia, etcétera, no sé, la lectura que tú... A ver, yo pienso que Cuba no es... Ellos tuvieron mucho tiempo para vilificar a Maduro, sobre todo a partir de las elecciones. Igual, a través de esta prensa que estamos hablando y de todo el aparato mediático que hoy controla lo que la gente piensa, dice, sueña. Y pudieron vilificarlo bastante, tanto que algunos hasta líderes de izquierda medio que se marearon en términos en torno a la figura de Maduro. Y bueno, contra los iraníes siempre el proceso de vilificación es del año 79, desde que hicieron la revolución islámica y un proceso más largo. Además hay diferencias culturales que permiten engañar más fácil a un occidental alienado que vive de Hollywood. Contra Cuba yo pienso que es más difícil, un poquito más difícil en parte por eso, porque Raúl representa una revolución popular que se sembró en la gente aquí en Cuba. Y yo pienso que es uno de los elementos que tienen que estar considerando. O sea, en toda esta balanza hay muchos elementos. Y uno de los elementos es ese. Bueno, Cuba ni es Venezuela ni es Irán, aunque en Irán le salió bastante mal. Sí. Y entonces, y parte de esa peculiaridad es que Raúl no es cualquiera. Raúl es un tipo que fue a Moncada, que vino en el Granma, que salió de la herida de Pío, que cogió 4 escopetas y formaron un ejército rebelde después y bajaron de la sierra y limpiaron con el ejército que ellos habían armado aquí. O sea, tienen que saber que hay un pueblo aquí también. Yo pienso que posiblemente, le decía yo a alguien hoy,
que quién sabe si prevalece el raciocinio, quién sabe cuánto le deberíamos a los 32 hombres que se inmolaron en Venezuela. Nadie sabe. Así. Porque ellos estaban mirando la televisión, ahora les ha dado por eso. Es como si fueran los muñequitos y se ponen a mirar una barbaridad de esa en televisión y entretenerse, pero cuando se ven las caras de ellos mirando el televisor, se ve que esos 32 hombres se la pusieron difíciles ahí. Así. Y aquí hay un país que va a defender a Raúl, porque Raúl es cubano, porque es patriota, pero además es un símbolo y todo eso se defiende. Aquí, a cualquier cubano hay que defenderlo, a cualquiera, sea Raúl o no sea Raúl. Pero si es patriota, más. Y si tiene su historia, más. Y si es un símbolo, más todavía. Eso se defiende, eso lo defiende la gente. A mí y me entonces, parece... bueno, yo creo que ellos tienen que pensar muy bien en esas variables, cómo van a funcionar. Y yo digo, ojalá y prevalezca la racionalidad, porque allá tiene que haber gente inteligente, gente que sepa que vamos a hacer negocios, caballero, con esta gente. Vamos a invertir, vamos a llevarnos bien, porque al final nadie va a ganar. Por supuesto. Nadie va a ganar. No, ni nosotros, el famoso apotegma de Maceo. Recogerán el polvo exacto, del pero van suelo a morir anegado en jóvenes sangre. aquí, Sí, van claro. a morir jóvenes americanos aquí que no tienen que venir a morirse tampoco. Exacto. Entonces, bueno. Pero, Los que no van a venir a morir son los que están llamando a la guerra. no, los tienen asegurado. Son como el Capitán Araña, que empuja y no, así le decían a Basulto en algún momento. Sí, claro. Sí. A mí me parece que hay mucho de politiquería floridana también en esta decisión. ¿Y por qué lo digo? Porque todas las encuestas indican que el Partido Republicano se las va a ver muy difíciles en las elecciones de medio término ahora en noviembre. Y las María Elviras y demás están muy preocupados. Y son una gente que han demostrado que no les interesa el bienestar del pueblo norteamericano, y mucho menos del cubano, porque si respondiera a los intereses norteamericanos no nos estuvieran prohibido viajar como turistas, ni fumar un tabaco cohiba, ni tomar ron cubano, ni tener relaciones con Cuba, ni venir aquí a disfrutar de, no sé, del jazz, de lo que tú quieras. Y si le interesara los intereses, el bienestar del pueblo de Cuba, por supuesto que no nos estarían tratando de estrangular con los apagones y con las necesidades, tratando de asfixiar a este pueblo por tanto tiempo. Y por lo tanto ellos han demostrado que su principal interés son sus propias carreras, ¿no? Y quizás hayan hecho los cálculos de, bueno, vamos a empujar por esta vía, si lo logramos, perfecto, van a votar de nosotros porque somos los libertadores de Cuba. Y si no lo logramos, los mantenemos entretenidos como lo hemos mantenido entretenidos por tanto tiempo, con diferentes historias, con diferentes cuentos, hasta que llegue el momento de las elecciones. Ese puede haber sido un elemento también. No, y también hay una administración, como decía René, y hay unos políticos que sirven a las peores causas. Pero yo voy a hacer ahora una pausa porque mañana todos tenemos cita al amanecer en la tribuna antiimperialista, que tiene ese nombre tremendo, y vuelvo contigo para cerrar también nuestros comentarios de esta mesa redonda. Pueblo capitalino, convocamos a la histórica tribuna antiimperialista José Martí de la capital cubana este viernes 22 de mayo a las 7:30 de la mañana para condenar el acto despreciable e infame del Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra el general de ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana, y respaldar la declaración del gobierno revolucionario. En la jornada por los 95 años de nuestro general de ejército, el pueblo cubano reafirma que ni amenazas, ni bloqueo, ni cerco energético, ni falsas acusaciones serán capaces de doblegar la voluntad de todo un pueblo en defensa de su revolución. Nos vemos en la tribuna antiimperialista este viernes. Nos vemos en la tribuna antiimperialista. Me imagino que los cederistas Ahí estaremos. estarán en la primera fila. Y todos somos cederistas, así que... Sí, por eso digo estaremos. Ayer en la mesa redonda decía el viceministro Carlos Fernández de Cosío, hablaba de que esto es show político, proceso ilegal, lo decía también el abogado del MinRex, que no puede juzgarse a nadie fuera del... ¿Qué es eso? Yo juzgo a cualquiera dentro de todo esto, y además es inmoral, ¿no? Y pregunto yo, no sé, si a ti me imagino que en las últimas horas te han preguntado muchas veces, ¿cómo te sientes en un momento como este, en que un héroe de la revolución de la talla de Raúl, un hombre que está al borde de los 95 años y sigue con el pie en el estribo, está siendo amenazado así, alegremente, como si se tratara
de cualquier ciudadano común y corriente. Si tuviera que respondértelo con una palabra sería indignado, como está una buena parte de nuestro pueblo, la mayoría de nuestro pueblo, porque se han metido con un símbolo. No sé, nosotros lamentaríamos que lo hagan con algún ministro, con compañeros que sabemos, como hace unos días con las sanciones también, que sancionaron de absurdo. La gente que no quiere viajar a Estados Unidos le prohíben. Pero además que posiblemente no tengan un peso en el banco ni en Cuba, y posiblemente, hablando de sus cuentas, es absurdo. Como es absurdo esta acusación también. Yo te hago una pregunta, ¿de qué se hablaba en Cuba hace una semana? ¿De qué se quejaban la mayoría de los cubanos? De los apagones y de los sufrimientos que nos está causando este bloqueo y de las vicisitudes y de lo malo que está el transporte, lo difícil que es llegar a los centros de trabajo. ¿De qué se habla desde ayer para acá? De esta ignominia, de esta falta de ética, falta de respeto, y de que se metieron con Raúl, dicho popularmente, se metieron con Raúl y con Fidel. Nadie se mete aquí en Cuba. Y las personas ahora mismo no están hablando se sufre, lo seguimos sufriendo todo, pero no están hablando, el tema principal no es el apagón, no, es lo que hicieron los americanos de querer acusar a Raúl, y de si se van a atrever a querer hacer lo mismo que hicieron en Venezuela, y de cuántos cubanos estamos dispuestos a dar nuestras vidas para que algo así no ocurra, y qué vamos a hacer para demostrar nuestra unidad, para mantener nuestra unidad y para demostrarle al imperio que Cuba no es Venezuela, que Cuba es Cuba y este pueblo se respeta. Yo en estos días extraño mucho a tu hermano Roberto, que fue la persona que logró explicarme esa legalidad que yo no entendía para nada cuando el caso de los 5, y me decía, no puedes entender desde la perspectiva de Cuba cómo funciona aquello, si vas a juicio te comes el juicio y una serie de cosas. No sé quién hoy podría explicarnos cuánto de ilegal, de irracional, de nada que ver con la ley tiene esto que han inventado. Yo creo que por eso Marco Rubio dijo, no, esto es del circuito de la Florida, y ellos lo amparan, pero hay que no... estudiarse muy bien el indictment. Yo le eché un vistazo muy somero. Parece escrito por un batistiano. Es pura política. Vamos a aclarar, indictment está refiriéndose a la acusación. El acta de acusación. La palabra régimen de Castro se repite unas 200 veces, más o menos. Yo nunca había visto una acusación con figuritas, tiene fotos y todo de las personas. Inteligencia artificial. Con los aviones y todo. Y me parece que legalmente es flojo. No me atrevo así ahora porque te digo, no, hay que estudiarse bien, porque inclusive no les creo que, si mal no recuerdo, les aplican la acusación que te querían aplicar después a ti cuando no salieron bien en juicio. Me parece que ese... ¿Cuál era? Conspiración para. La llamada conspiración para. Exacto. Cuando ellos no logran demostrar, que eso es una cosa curiosa, ellos no logran demostrar el cargo contra la conspiración para asesinato. Y entonces tratan de rebajarlo, ya cuando terminó todo, para que el jurado lo pudiera declarar culpable, y tratan de rebajar la acusación. A no conspiración para asesinato, sino homicidio en segundo grado, como que a Gerardo se le cayó el lápiz y mató a los muchachos en Mano Rescate, una cosa así. Pero mira, una pregunta para que ellos se vayan preocupando desde ahora, porque la jurisprudencia en Estados Unidos funciona por precedentes. Supón tú que ellos hicieran un juicio y encontraran culpable a general de ejército por eso, y existe ese precedente, ¿quién va a prevenir que encuentren culpable después en cualquier corte a Trump por la cantidad de personas que ha asesinado? Cerca de 200. Cerca de 200 volados 57, en pedazos. 57 embarcaciones. En aguas verdaderamente internacionales, demostrado, pero además lejísimo de Estados Unidos. Cuando aquí hay que decir que ellos dicen, no, fue en aguas internacionales, pero eran aviones que se dirigían a Cuba, que estaban sin discusión muy cerca de aguas cubanas. Uno ya había entrado. O sea, son... y la advertencia. Y las advertencias. Y la cantidad de veces. Nada que ver una cosa con la otra. Sin embargo, ellos con su cara muy dura acusan a una persona cuando ellos siguen haciendo constantemente lo que están criticando. Es inconcebible. Bueno, tú mencionabas lo de Irán, mencionabas el asesinato selectivo que se ha practicado con todos por ejemplo, los líderes de Hezbollah o Hamas, porque ellos ponen a quienes quieren en una lista de terroristas y ya pasa. Bueno, como han hecho ahora, todos los carteles de la droga son terroristas, y en nombre de la guerra al terrorismo puedo llegar a donde quiera. Tengo entendido que en la reciente cumbre
China-Rusia, se habló de esto, de que ese precedente del secuestro del presidente, de sacarlo para tratar de enjuiciarlo como si Estados Unidos fuera juez universal, como si tuviera, que eso tiene, yo creo que también que tener una respuesta a nivel global. Debería ser en un mundo distinto. Desgraciadamente, bueno, acabamos de ver un genocidio frente a nuestros ojos. Gaza. Y en primera persona, y bueno, los pueblos se han lanzado a las calles, pero obviamente los gobiernos y los pueblos no coinciden en esas cosas. Y yo pienso que todavía falta mucho para que el mundo sea lo que debería ser. Pero en un mundo justo debía ser así. O sea, realmente este hombre ha roto todos los moldes de la política internacional, de la legalidad. Él es él, y ya. Y lo que él quiere hacer, él lo hace porque cuenta con el ejército americano. Yo pienso que ahí está su mayor peligro para nosotros y su mayor ventaja, ¿no? Él va a decidir unipersonalmente. Me imagino que ahora está escuchando, pero él va a decidir unipersonalmente. A lo mejor se decide por la racionalidad, no porque sea racional, sino porque desde el punto de vista de negocio, de conveniencia, como decía Gerardo. Esta gente están empujando para que haga algo antes de noviembre, pero ellos le están diciendo, va a ser bueno, pero él tiene que pensar, ¿será bueno? Porque si no es bueno, y entonces quién sabe si esta aventura le cuesta todo lo que se ha ingresado en los últimos tiempos lo pueda perder. ¿Alguna convocatoria para mañana? Por supuesto, a todos los cubanos. Aquí tienes la cámara. Acá está. A todos los cederistas cubanos en general, revolucionarios, que mantengan en alto nuestra soberanía, que quieran demostrarle al mundo que Cuba es Cuba y que aquí a nosotros nadie nos mete el pie, y mucho menos que nadie se mete con un líder histórico de nuestra revolución como es el general de ejército Raúl Castro. Y mañana nos vemos en el Malecón. Mañana nos vemos en la tribuna y nos despedimos con el siglo de Fidel. Esto ustedes tienen que conocerlo porque se ha hecho viral en las últimas horas, cuando Fidel explica que le había, a través de Richardson, había enviado un mensaje a Clinton alertando sobre lo que podía pasar con las avionetas de Hermanos al Rescate. Hasta mañana en la plaza, en la tribuna antiimperialista, y hasta siempre en la mesa redonda. Muy buenas tardes. Le mandamos a decir a Clinton, con Richards, que parara los vuelos, que era imposible que permitiéramos que sobre la ciudad volaran los aviones, y que había Estados Unidos un avión cubano vuela sobre Guas, regando panfletos. Bueno, ¿cuánto dura ese avión? Y ya nosotros, ya nuestro país no admite.